El próximo mes van a ser las elecciones presidenciales y a la Asamblea de la República del Ecuador y estoy en comunicación con el concejal de Londres, Inglaterra, el ecuatoriano Luis Felipe Tillerea, que es candidato presidencial. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable. Es un placer, un saludo migrante a todos nuestros compatriotas, muchos de ellos viven en Argentina, pero también en Italia, España, Reino Unido, y muchos de ellos ven tu programa. ¿A qué se Así que debe un saludo migrante para ellos. que un concejal de Londres, alguien que ya esté instalado en Europa desde hace muchísimo tiempo, postule a la presidencia del Ecuador? Bueno, porque nuestro país necesita un reseteo total. Vivimos una época en la cual estamos hastiados de toda la casta política, de toda la dueñocracia. Lamentablemente ni siquiera los asambleístas pueden ir a servir al pueblo. Van a servir a los dueños de los partidos políticos. Y este cambio no se puede dar de la mano de alguien que ha sido beneficiario de este pacto mercantilista macabro entre la política y una oligarquía prebendaria. Lo que necesitamos es alguien que no tenga miedo, como no lo tengo yo, de llegar a Disculpa, pisar ¿estás con calles. chaleco Pero antibala? afortunadamente, Porque al lado de tu vidrio vimos un policía. perdón. ¿Estás con chaleco antibala? Al lado de tu Sí, sí, vidrio sí, recién estoy vimos con un chaleco policía. antibalas. Es la manera en la que se tiene que hacer política hoy en día en Ecuador. Tenemos un alto riesgo ya que hemos tocado de alguna manera temas muy sensibles como el pacto mercantilista, que es evidente entre la clase política y una oligarquía prebendaria, pero también hemos hablado de un pacto bajo las sombras, un pacto entre la narcopolítica y los dueños de los partidos políticos, muchos alcaldes, y esto no sería posible sin un estatismo que se mete en todos los rincones de la economía del Ecuador. Si eres presidente del Ecuador, ¿vas a renunciar a tu nacionalidad inglesa? No, no voy a renunciar a la nacionalidad inglesa o la italiana o la chilena que también tengo. Las tomo con mucho orgullo. Lo que sí voy a hacer es renunciar a mi derecho de ser reelecto como concejal en la ciudad de Londres. Me voy a enfocar plenamente a llevar al Ecuador al primer mundo. Hay una preocupación para la hermandad latinoamericana. Tú eres concejal en Londres, te paga el salario los vecinos londinenses, eres ciudadano inglés. En este caso, si eres presidente, ¿qué posición vas a tener con la noble y justa causa de Malvinas que reclamamos los argentinos? Bueno, yo estoy de acuerdo con que esto tiene que resolverse de una manera diplomática, como lo ha planteado el presidente Milei. Creo que ya tenemos varios precedentes, como por ejemplo el caso de Hong Kong, el caso incluso del Canal de Panamá, que pasó a manos soberanas después de negociaciones diplomáticas. En ese sentido, siempre apoyaré a que las Malvinas puedan volver a ser argentinas. ¿Cuál es tu principal diferencia en la propuesta a los demás candidatos? Porque lamentablemente el debate va a ser en dos partes porque hay muchísimos candidatos como en las últimas elecciones de Ecuador y a veces hasta los mismos medios de prensa no pueden entrevistar a todos. Y lógicamente la ciudadanía desconocen cuál es la diferencia, por decir, entre Novoa, Arauz, la Bueno, no hay mucha señora diferencia en Luisa todo caso. No González hay, y tú, por decir algunos candidatos. bueno, en cuanto a Daniel Noboa y Luisa González, no hay mucha diferencia. Ambos defienden un sistema estatista, ambos se llaman de centro izquierda. Nosotros estamos en el lado opuesto al socialismo del siglo XXI. Creemos en las ideas de la libertad. Nosotros somos quienes no quieren ir a administrar el actual sistema. Si el ecuatoriano quiere un administrador del sistema, que elija dentro de 15 candidatos. Nosotros vamos a resetear el sistema totalmente. Esto empezará con una nueva constitución que disminuya el poder y el sueldo de los políticos y aumente la libertad y el poder de la gente. Pero sigue también con la creación de un Ecuador que sea un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Además, tenemos un plan de seguridad que es muy necesaria, por eso ando con chaleco antibalas. El plan Artillería contra la delincuencia. Un plan que le dé una guerra frontal al crimen organizado. ¿Por qué Ecuador está tan mal? Yo conozco Ecuador y realmente me apena esta situación. Hoy es una situación caótica la que vive Ecuador, que siempre se caracterizó por ser un país tranquilo. Recordemos que los brillantes militares ecuatorianos lograron la paz
con el Perú luego de años y décadas de conflicto, y hoy lamentablemente parece que nadie puede controlar a la delincuencia organizada, que en muchos casos es una delincuencia extranjera, y hay que decirlo. Correcto, y nosotros vamos a tener una mano firme contra la delincuencia organizada. Lo que queremos es optimizar todos los recursos que tenemos. Fíjate que Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las de Suiza, pero lamentablemente su función había estado históricamente para el control externo. Lo que nosotros queremos es cambiar la función de las Fuerzas Armadas a que sean un estilo de los Carabinieri de Italia, que bien conocen nuestros migrantes que viven en Milán. Por ejemplo, que en épocas de guerra estén listos para ser militares, pero que en época de paz, como lo hemos tenido en los últimos 31 años, que estén listos para ser prácticamente policías, quienes conjuntamente y en paralelo a nuestra Policía Nacional entren a los barrios de una manera permanente, para que así los jóvenes no tengan que pagar una vacuna, una extorsión, cada vez que entran o salen de su barrio. Queremos retomar el control del Estado de los barrios para que la gente comience a vivir en paz. Pero no solamente de los barrios, queremos también tomar control de las cárceles, que en estos momentos son centros de mando del crimen organizado. Tenemos nuestro plan para que las Fuerzas Armadas y no el SNAI sean quienes controlan las cárceles, que se vayan rotando incluso cada 3 semanas para evitar cualquier contaminación. Y que finalmente los presos trabajen en las cárceles, que trabajen como chinos. De hecho, tenemos el plan chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades, para que el Estado pueda vender la fuerza laboral de esos presos, para que de alguna manera comiencen a resarcir el daño que algún día le hicieron a la sociedad y que comiencen a rehabilitarse a través del trabajo y que aprendan cómo uno se gana la propiedad privada. La última pregunta, uno está viendo desde el exterior y ustedes lo están sufriendo, que el presidente Noboa no es muy apegado a la ley. Recordemos que invadió la embajada mexicana, a pesar de que López Obrador protege siempre al malo de la película, por así decirlo, en este caso a Glass. También el presidente Noboa no respeta la jerarquía y la función del vicepresidente. ¿Qué garantías hay que el presidente Noboa, como es candidato y tendría que haber pedido licencia, que no lo pidió, no comete irregularidades, para no decir fraude en las próximas elecciones? Bueno, simplemente añadir allí que amanecimos el día lunes aquí en Ecuador con 2 vicepresidentes. Un vicepresidente que ha sido electo, la señora Abad fue electa democráticamente en las mismas elecciones que Noboa. Pero por otro lado, una segunda vicepresidente que no lo contempla nuestra constitución Que y fue que designada simplemente por Noboa ha hecho un Noboa. decreto. ¿Perdón? Que fue designada por Noboa, no Fue elegida por designada su por un ecuatoriano. decreto, fue designada por decreto por Noboa, aún estando la primera vicepresidenta en funciones. Yo entiendo que uno puede equivocarse muchas veces en elegir algún ministro. Yo entiendo que uno a veces se equivoca en elegir a un funcionario, que uno a veces se equivoca en casarse, pero antes de tener un nuevo compromiso uno tiene que divorciarse. En ese sentido, podríamos decir que el señor Noboa es un bígamo de la democracia, porque 2 vicepresidentes no lo contempla nuestra constitución. En ese sentido, estamos muy preocupados porque vemos una cancha inclinada. Es un candidato presidente. Aquí en Ecuador, las leyes le piden al presidente pedir licencia mientras está en campaña. No lo ha hecho. Y ha habido una serie de violaciones a unas elecciones en igualdad de condiciones. Sin embargo, nuestra candidatura Disculpa, y sigue el en tema marcha. presupuestario, porque amaneció el día que empezó la campaña un puente inundado de publicidad de ADN. Así es, bueno, todo eso lo hemos llevado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hay algunas cosas que arreglar. Lo que pretenderemos es la próxima semana hacer un alcance y completar la información que quiere el Tribunal Contencioso Electoral para que dé un juicio justo a esta demanda. Por lo pronto, nosotros seguimos llevando las ideas de la libertad a todos los rincones de la patria. Hoy te saludo desde nuestra hermana ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más poblada del Ecuador, y de donde ahora partiremos a la ciudad más austral del Ecuador. Estaremos en la provincia de Loja y eventualmente estaremos en Machala antes de regresar a Guayaquil. Estamos visitando todos los puntos de Ecuador, todas las provincias, llevando las ideas de la libertad para enrumbar Ecuador al primer mundo. Muchísimas gracias, y ojalá que si eres electo presidente
tengas un compromiso por la causa Malvinas y que realmente Argentina recupere la soberanía, porque es un tema de descolonización, independientemente de que seas ciudadano inglés, que tengas este Correctísimo, correctísimo. Recuerda que sangre latinoamericana corre por mis venas. Yo soy nacido en Latinoamérica. Siempre como hermanos latinoamericanos me tendrán del mismo bando. Un abrazo. Muchas gracias. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.